Buenos días, estudiantes de grado noveno. Vamos a ver las clases de variables estadísticas. ¿Qué veremos? Clase de variables estadísticas, elementos que determinan una tabla de frecuencias y una actividad como propuesta para que la desarrolle. Es una actividad muy sencilla. Vamos a ver lo que son las clases de variables estadísticas. Sin antes comentarles que en el día de hoy, 18 de febrero, día jueves, les había enviado a ustedes, pues este video igual lo van a ver en la semana número 5, les envié a ustedes a sus correos una serie de videos para prepararse para esta semana. Los videos que yo les mandé a ustedes se trata de lo siguiente: de un repaso sobre la tabla de frecuencias con datos agrupados. Menciona también el video cómo hacer las gráficas. En la tabla de frecuencia con datos agrupados, ¿qué contiene? Bueno, les voy a recordar. No lo olviden que contiene cómo crear intervalos. Ahí repasen cómo se crean los intervalos. Yo les voy a mandar también unas imágenes de un ejemplo. También cómo crear número de intervalos, el rango, el tamaño del intervalo. Luego la marca de clase, ya ubica la frecuencia absoluta. ¿Y qué más se puede decir? También en el video aparece otros que grabé el año pasado para que ustedes puedan verlo y repasar la temática. Eso es como dicen por ahí, calentar motores antes de ver esta semana, en donde vamos a conocer las diferentes variables en estadística. Entonces les voy a pedir el favor que en sus comentarios escriban un ejemplo de una cualitativa ordinal, una cualitativa nominal, una discreta y una continua. Bueno, acá tengo en este momento un mapa conceptual. Es el mismo que aparece en la página 140 del libro Educa de la editorial Norma, y habla lo siguiente. Esperemos que se mueva en esta presentación el mapa conceptual, cómo se desarrolla, y observe que dice cuáles son las partes de cada variable. Empecemos. Voy a parar acá y dice lo siguiente: las variables son características de los elementos de una población en estudio que adopta diferentes valores que pueden observarse y medirse. Existen cualitativa y la cuantitativa. Recordemos que la cualitativa es cuando se trata de cualidad que no se mide en números. Les sugiero que analicen cuál es la variable cualitativa. Un ejemplo sería el color, su color preferido. Ahí podemos observar que si vamos a hacer una encuesta sobre los colores de su preferencia y los resultados arrojarían cuántos dijeron de uno y de otro, ahí se puede formar una tabla de frecuencias muy sencilla donde solamente hay ese tipo de variable. En cambio, la cuantitativa, muchachos, es la que estuvimos trabajando mucho en el grado octavo. Nosotros manejábamos mucho la tabla de frecuencias con datos agrupados porque primero es continua, o sea, tenía decimales, y la otra que también tomaba valores de intervalo, o sea, se podía crear intervalos porque como los datos son muchos, ustedes vieron en el video que les mandé el día de jueves, explica por qué es que se forman datos agrupados, porque como son tan dispendiosos, entonces toca agruparlos para que la tabla quede más reducida. Recordemos que una tabla de frecuencia es como visualizar en resumen los datos que se han recolectado. Y obviamente la discreta, la variable toma valores en un conjunto numerable finito, o sea, más cortico, que puede ser, por ejemplo, ya depende de la población y la muestra. Listo, continuemos con la parte donde dice tabla de frecuencias. Dice: las variables, especialmente las cuantitativas, discretas y continuas, pueden tomar valores que se organizan en tablas de frecuencia. Eso ya lo hemos visto inclusive en la Feria de la Ciencia, que nos correspondió hacer tablas de frecuencias y gráficas. También muestra la cantidad de veces que se repite cada dato. Cuando los datos son muchos y son muy dispersos, como les decía, como dice acá, muy grande,
y que hay variables continuas, entonces ¿qué nos toca que hacer? Formar intervalos, y ese es el video que yo les dije a ustedes que empezaran a mirar desde el jueves, e inclusive en el correo que yo les envié dice, yo les aclaraba que no solamente lo podían ver en el día jueves, sino que tenían el fin de semana para hacerlo. ¿Para qué? Para que lleguen preparados para esta temática. No es nada del otro mundo, no es entregar actividades, no es prepararse para un examen, no, es simplemente llegar al menos con una idea de lo que tienen. Es como una retroalimentación de lo que ustedes han visto el año pasado, sobre todo cuando hablamos de la tabla de frecuencia con datos agrupados, que es un tema que lo vimos mucho y que ustedes lograron dominarlo, pero como el tiempo pasa también se les puede olvidar. Listo, acá está el ejemplo cuando se trata de lo siguiente. Voy a retroceder un poco. Dice, en un centro de natación se realizó un estudio sobre la cantidad de las personas que lo visitan y sus edades. Los resultados se muestran a continuación. Quiere decir que cuando vemos en un estudio estadístico siempre nos entregan los datos en desorden, nos entregan con resultados de encuestas, de preguntas. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Organizarlos y formar la tabla. En este caso acá vemos que tenemos datos no agrupados. ¿Qué quiere decir? Que la variable acá es cualitativa porque está mencionando solamente los días de la semana, o sea, ahí ya vemos que es muy corto, y la cantidad de personas que asisten al centro, o sea, el lunes asisten 15, el martes 30, y cuando se trata de datos agrupados vemos que tenemos una situación donde las variables pueden ser discretas o continuas. Entonces, ¿qué se trata de eso? Cuando nosotros vemos que las cuantitativas, las variables cuantitativas, vemos números y que esos números son cantidades grandes y hay mucho cambio, o sea, unos dijeron los 18, otros eran de 19 años, otros eran de 42, inclusive hasta adultos mayores. Acá es donde corresponde agruparlos. Por eso es importante que ustedes hayan visto los videos que les envié. Y acá pues ya está el registro de cuántas personas hay entre 18 y 26 años. Recordemos que cuando está cerrado acá es porque toma este valor, y cuando está abierto es porque no cuenta con el 20. Si hay un número 26 dentro de los datos, no lo cuenta a partir del otro intervalo. Si acá fuera abierto y acá fuera cerrado, entonces quiere decir que, aquí lo estoy mostrando con el mouse, quiere decir que no se cuenta en el extremo inferior, pero sí en el otro. Así sucesivamente funciona cuando está abierto y cerrado. Ya ustedes saben muy bien de qué estoy hablando porque es un tema que también hemos visto mucho. Acá tenemos cuando se halla la marca de clase. Ojo, la marca de clase solo se halla cuando tenemos datos agrupados, hacen intervalos. Recuerden que es sumar los extremos de ese intervalo y dividirlo en 2. Por ejemplo, acá 18 más 26, el resultado lo divide en 2 y da 22. Miren los videos que yo les envié a ustedes. Y la frecuencia relativa, muchachos, es dividir la frecuencia absoluta sobre el total de datos. Acá hay que tener mucho cuidado. Para ustedes saber cuánto es el total de datos, recordemos que hay que sumar todos los resultados de cada frecuencia absoluta. O sea, se los voy a mostrar de esta manera. Quiere decir que es sumar todo esto. Y claro, el resultado que nos dé acá es el que va a ser la adición. Por ejemplo, acá podemos observar que son 380 personas encuestadas. Y si van a tomar el primerito, por ejemplo, que acá fue 100, sería 100 dividido en 380 para esa parte de datos agrupados. En los datos desagrupados también funciona. Por ejemplo, acá el lunes entraron 15 personas. Entonces quiere decir de 15 de 380. Por lo general sale resultados en decimales. Si ustedes quieren volverlos a porcentajes, es multiplicar cada uno por 100 y daría la parte porcentual. Recuerde que al sumar todo esto tiene que dar un valor cercano a 1.
o que nos dé 0.99 o 0.98. Listo. Bueno, y por último les dejo esta actividad. Está muy sencillita. Se trata de que ustedes clasifiquen dentro de la variable que se menciona si es discreta, si es continua o si es cualitativa. Háganlo, muchachos, para que practiquen estos conceptos. Solamente vamos a ver un tema en esta semana, o sea que en el periodo solo tenemos 2 temas. Esos 2 temas, porque apenas son esos, porque es de acuerdo a nuestra malla curricular. En estadística vemos 2 temas en este año, en el primer periodo, perdón. Ya saben ustedes, vean los videos por favor que les envío a sus correos